Vamos a pasar a la primera ley de Boyle, que viene siendo la que relaciona presión y volumen. La definición formal viene siendo la presión de una cantidad fija de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cantidad finita, o sea, los moles son constantes, a temperatura constante. ¿Qué quiere decir esto? La temperatura 1 va a ser igual a la temperatura la inicial es igual a la final. Y bueno, la presión, estamos hablando de la presión, es inversamente proporcional al volumen del gas. Entonces lo que vamos a estar viendo es que si aquí tenemos presión 1 y presión y volumen 1. Si subimos presión, volumen tiene que bajar. Y eso es muy lógico. Si tenemos un globo y lo aplastamos, o sea, aquí le ponemos las manos, probablemente han jugado con un globo, lo aplastan, van a ver que el volumen va a disminuir porque lo estás aplastando. Quizás tenemos una presión aquí 1 y aquí vamos a tener una presión 2. Lo que sí sientes es que la fuerza es cada vez más fuerte. Entonces la presión, como es el mismo área, la presión 2 es mucho mayor a la presión 1. Propiamente también vas a ver que el volumen 1, como no está aplastado, pues tiene un volumen, digamos que grande. Y aquí pues el volumen es un poquito más chiquito. Volumen 2. Entonces el volumen 2 es mucho menor contra el volumen 1. Ese es un ejemplo así de la vida real, espero lo hayan vivido. Y si no, vámonos a los de, digamos que, pues los diagramitas. Aquí tenemos un volumen 1, que es 1 litro, y una presión 1, que viene siendo 100 milímetros de mercurio. Como pueden ver, hay mucho espacio entre las moléculas. Son 5 moléculas, están libres, chocan poco. Si chocan poco, significa que hay poca presión. Lo que vamos a hacer es presionar este sistema. Lo presionamos, mismo número de moléculas. Vamos a suponer que la temperatura en los dos es igual. El volumen se fue a la mitad. Y la presión, como les dije, tiene que subir. Lo que vio muy interesante este Boyle es que es proporcional. O sea, si le bajé un medio, la presión tiene que multiplicarse. Espero que ya estén captando un poquito más o menos a qué me refiero. ¿Y qué más? Déjenme este ejemplo de acá. Tenemos un volumen 1. Tenemos un volumen más chiquito que es volumen 2. Volumen 3 y un volumen 4 que es casi nada. Aquí simplemente la presión que vamos a estar ejerciendo, van a estar viendo que cada vez es mayor. Entonces, si la presión aquí era, digamos que muy baja, aquí va a estar subiendo. Presión 1, presión 2, presión 3. Pero obviamente no se hizo así el experimento, no se hizo cualitativo. Entonces lo que hacía Boyle era simplemente hizo una tabla, que era número de experimento, 1, 2, 3 y 4. Producto PB, P1, B1, me da una constante. P2, B2, me da una constante 2. P3, B3, me da una constante 3. Y así sucesivamente. Lo que hizo fue simplemente darse cuenta que numéricamente K1 era igual a K2, K3, etc. Entonces, pues se le hizo muy curioso. Entonces poder hacer esta siguiente relación, que viene siendo la ley de Boyle. Discúlpenme por no ponerlo al principio, pero quería que entendieran la lógica. Si les pongo la ecuación, pues no pensaron mucho y ya se les da. Entonces, viene siendo que la presión 1 por presión, bueno, en presión 1 por volumen 1 va a ser exactamente igual a presión 2 por volumen 2. Y no necesariamente tenemos que compararlo con el 2. Puede ser presión 1 con presión 3 y volumen 1 con volumen 3. Lo importante es el múltiplo. O sea, no podemos comparar directamente que P1 y P3 son iguales o B1 y B3 son iguales, pero sí el múltiplo. Entonces, déjenme les pongo ya ahora sí la ecuación de Boyle un poquito más clara. Simplemente dijo que P del estado I con el volumen del estado I es igual a la multiplicación de la presión del estado J y el volumen J. Ya está. Y espero que recuerden que esa temperatura constante, porque luego muchas veces me han comentado, oye, en este caso no se respetó la ley de Boyle. Yo pues no se respetó porque para empezar, una de dos, hubo una reacción química donde se crearon moles o no tuvieron la precaución de cuidar la temperatura.